seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? Millones por un pan, una panela, por la más ruin bagatela, sentenciado a muerte está. Y él trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse, pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? La vida de agua. Yo lloro porque muero de la tristeza de haber tenido una finca tan linda. Si el montecito es el agua, si el monte es la vida entera, porque de tan cruel manera lo ponemos a sufrir. ¿Qué pasó y en qué momento se nos quebró el sentimiento para matarlo a poquitos y también con él morir? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? Adiós montecito lindo, compañero de ilusiones, pedirte que nos perdone, yo sé que es mucho pedir. Tu soledad es la mía, yo también me voy contigo, como se van los amigos a la hora de partir. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? Hola, mi nombre es Ricardo Eslava y les doy la bienvenida a todos y todas a esta segunda sesión del foro Los costos ambientales y sociales de la gran minería. Este es un esfuerzo que realizamos desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Corporación Antrópica y Actualidad Santanderiana, como una estrategia para contribuir a la discusión académica, técnica, ambiental y política de los impactos que podría ocasionar los proyectos de gran minería en ecosistemas de alta montaña como Santurbán. Con esto lo que buscamos aportar son elementos en términos cualitativos sobre los costos asociados y de los que poco se discute, pero que están relacionados con los daños ambientales y sociales que son graves e irreversibles, que ocasionan la gran minería y que podrían ocasionarlos en Santurbán. Estos impactos en las condiciones de vida, en las comunidades, en los ecosistemas, en las dinámicas socioeconómicas, también reflejan las contradicciones de la premisa que propone el Gobierno Nacional sobre oportunidades de reactivación sostenible
y que deben discutirse, deben incluirse estos elementos en esta discusión sobre la conveniencia o no de los proyectos de gran minería. Esta es nuestra segunda sesión. En la primera contamos con el economista Mario Valencia, quien nos corroboró el falso argumento de la riqueza que ha generado la minería en Colombia, la necesidad de repensar un modelo mineroenergético soberano que además desarrolle el aparato productivo y que sea sostenible. Contamos con la participación del profesor Jesús Orlando Rangel, un biólogo con las mejores credenciales académicas y uno de los conocedores más importantes en Colombia de la historia de los páramos, la historia evolutiva de los páramos, su importancia ecosistémica, su riqueza en biodiversidad y lo estratégico que resulta para la especie humana preservar los servicios ecosistémicos como el suministro de agua y el equilibrio del ciclo del agua que presentan y suministran estos ecosistemas de páramo. También contamos con la participación de Joana Martínez, una vocera del Comité para la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán, quien hizo especial énfasis en el problema que generará el depósito de desechos mineros o relaves secos que se construirá muy cerca del municipio de Suratá y que contendrá pues unos riesgos, significará unos riesgos bastante altos para las comunidades de Sotonorte, pero también para el suministro de agua del área metropolitana de Bucaramanga. Y contamos también con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien explicó la posición pues, de la alcaldía y además los riesgos que representa este tipo de proyectos para los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Bucaramanga. Ese ha sido nuestro esfuerzo y en esta segunda sesión vamos a tener nuevamente una nómina de lujo, empezando por la valiente alcaldesa de California, en pleno corazón del proyecto de la multinacional minera, la alcaldesa Jenny Gamboa, quien valientemente ha manifestado su oposición a ese proyecto y la defensa de los recursos naturales y del territorio. Es psicóloga de profesión, californiana de pura cepa, nació en la vereda La Baja, en medio de esas montañas de la Cordillera Oriental y Santurbán, hija de mineros artesanales, y en las últimas décadas le ha tocado ver cómo la llegada de estos multinacionales han dividido y devastado su territorio. Una mujer valiente de esta tierra santandereana, en pleno corazón del proyecto de gran minería de la multinacional Minesa, quien ha levantado su voz de inconformidad para defender su población, su territorio y los recursos naturales. Antes de darle la bienvenida a la alcaldesa Jenny Gamboa, todo un honor hacerle el reconocimiento público por esa valentía, por esa berraquera santandereana. Vamos a ver un video antes de darle la palabra. Los invitamos a compartir esta transmisión, a invitar a sus contactos y amigos y vamos a darle inicio a esta segunda sesión con la alcaldesa Jenny Gamboa. Veamos el video. Además, ella está con una panorámica increíble. Ahorita la vamos a poder escuchar. Bienvenida, alcaldesa. Bienvenidos todos y todas a esta segunda sesión del foro. Muchas gracias. Soy una californiana, nacida en la vereda de La Baja, nacida en el corazón de la minería. Conozco las problemáticas, conozco la situación que está viviendo en este momento el municipio. Me toca mucho la situación de pérdida de identidad y la descomposición social que estamos viviendo. Nosotros éramos una comunidad muy tranquila, muy conservadora, 95% minera, dedicada a una minería tradicional, a una minería tranquila, y a través de estos últimos 20 años han llegado a la región empresas multinacionales con los permisos del gobierno nacional a explotar el oro. Si bien es cierto, nosotros tenemos una riqueza aurífera increíble, entonces es pedirle al gobierno nacional que mire las comunidades y que si definitivamente el tema de la explotación y que esa explotación viene fortaleciendo las finanzas nacionales para un plan de gobierno, un plan de desarrollo nacional, es que se hagan con las comunidades, que se haga Estado-comunidad y no permita que personas extranjeras lleguen a cambiarnos nuestra cultura, de alguna manera colonizarnos. Los principales problemas es que en este momento una minería tradicional, una minería ancestral, está siendo tipificada como una minería ilegal.
también tenemos una gran minería que está en el territorio y que me queda muy difícil a mí como alcaldesa definir los impactos negativos y positivos que esto puede generar. Lo que estoy viendo en este momento y tengo claro es que no existe un modelo minero ambiental sostenible para el municipio. Como alcaldesa estamos creando un mecanismo que se llama la Asamblea Municipal Constituyente, que no es otra cosa sino una conversación social con nuestras gentes, porque son nuestras gentes, es nuestra población, es nuestra comunidad la que decide finalmente lo que quiere California. Y uno de los temas fundamentales de esa Asamblea Municipal Constituyente es el agua, como líquido vital e importante que nos puede garantizar la permanencia en el territorio, no solamente por 30 años, sino por cientos de años. Lo que me gustaría es que el Estado colombiano dé una mirada a estas poblaciones, que si bien es cierto va a ser una delimitación, pero una delimitación que no termine por sacar los habitantes del municipio, desplazarlos, porque realmente no tenemos la culpa de haber nacido aquí, no tenemos la culpa de estar en esta belleza natural. Y frente a los proyectos de gran minería es una decisión que toma el gobierno nacional, pero que la debe tomar con sus habitantes, con su comunidad, sin afectar la identidad de sus pobladores. Alcaldesa, bienvenida de nuevo. El video es muy diciente. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta segunda sesión de este foro, los costos ambientales y sociales de la gran minería. Queremos escucharla desde el municipio corazón del proyecto de gran minería. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues realmente para mí es importante estos espacios porque pues me generan contarle a ustedes todo lo que está, todo lo coyuntural que está viviendo California en estos momentos. Quise compartirles esta panorámica porque para mí es muy diciente, para mí es muy importante que ustedes conozcan de dónde les estoy hablando, de las maravillas de las cuales les estoy compartiendo. Lástima, bueno, el profe tendrá la oportunidad de ver el video. Es importante que lo miren porque pues ahí está condensada todo mi sentir, todos mis pensamientos en mi corazón y todos los retos que estamos viviendo. Y bueno, California en este momento pues estamos viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles. Mi plan de desarrollo y desde mi campaña, yo pues, trabajé pues en varias temáticas y por una razón, y es que está condensado un diálogo social con las gentes de mi plan de desarrollo, Todo por California, que se llama Todo por California 2020-2023, donde mi consigna es Todo por California es proteger la vida, apoyar la gente y preservar el territorio. Entonces, cuando hablamos de proteger, preservar e invertir, tiene que tener tres connotaciones importantes para mí, que siempre lo hemos conversado, siempre lo he dicho desde que inicié este camino político, y es la vida, la gente y el territorio. Tres aspectos importantes porque ninguno tiene que irse, ninguno es separado. Para mí proteger los recursos naturales, porque para mí el agua viene siendo el líquido vital, como lo decía el video, el asunto de todos, y que finalmente eso es lo único que nos va a garantizar estar en el territorio. Esta gran riqueza que tenemos en el municipio, que tenemos siendo parte de este páramo tan importante, me da a mí una visión clara de que tenemos que proteger este bien y proteger no solamente para mí, sino para las futuras generaciones, y ahí está condensado el derecho de todos los ciudadanos a estar en un ambiente sano, a proteger esta riqueza. Y ustedes, como se pueden dar cuenta en el video y en la panorámica que tengo en la parte de atrás, es lo valioso y es lo que me mueve a mí para entender que tenemos que protegerla en todo el sentido de la palabra, porque será lo que nos va a garantizar estar en California. Entonces, cuando hablamos de preservar, tenemos que enfocarnos a estas economías ancestrales, como son la pequeña minería. Nosotros somos mineros, yo soy hija de un pequeño minero, siempre pues salí adelante con la consigna de esta economía ancestral, a estas actividades que se han hecho en el territorio durante 400 años.
Entonces, mediante el apoyo de actividades de ordenamiento, legalización, el respaldo e incentivo a estas mejores técnicas, las buenas prácticas ambientales, que estos pequeños mineros están en toda la disposición de hacer una minería ambientalmente sostenible, en ese equilibrio social y ambiental. Entonces, cuando hablamos de esta pequeña minería que está a punto de desaparecer y que hoy en el municipio de California está tipificada como ilegal, como perseguida, estigmatizada, estamos hablando de que es ineludible revisar el Código de Minas, donde la Ley 685 del 2001 poco favorece al pequeño minero. Entonces, esta ley le da unas ventajas grandísimas a la minería a gran escala. Entonces, esto nos pone en una situación muy difícil a los pequeños mineros. Primero, porque es una actividad ancestral. Segundo, no la pueden ejercer en este momento en el municipio de California, y esto está generando un caos social increíble. La otra consigna que viene de mi plan de desarrollo es invertir. Entonces, es lo que estoy buscando con un plan de desarrollo que es bastante ambicioso, más de 33.000 millones de pesos, donde hablo de invertir en los sectores como educación, el desarrollo económico, ambiental y productivo que beneficie a los californianos, que le llegue a los californianos, porque a través de la historia hemos vivido ese abandono estatal, ese desconocimiento por parte del gobierno nacional, donde California solamente lo vinieron a mirar cuando habían multinacionales. Entonces, en esas tres consignas se basa mi plan de desarrollo, se basa mi propuesta de campaña, mi propuesta en el municipio como alcaldesa, en proteger, preservar e invertir. Entonces, hoy en el municipio tenemos dos connotaciones, dos actividades o dos procesos que han querido separarlos, pero para mí como alcaldesa y para el territorio son uno solo. Y es que estas decisiones o estos retos que California tiene ponen y determinan la permanencia y la estabilidad social y económica del municipio, y que dependerán mucho de la sabiduría y de la elocuencia de un gobierno nacional cuando tome estas decisiones, y que las tome con el municipio, que las tomen en el territorio y que respeten los derechos fundamentales de las comunidades. La primera es la delimitación de este páramo de Santurbán, que no debería existir, porque finalmente nosotros como mineros ancestrales y como comunidad californiana somos los que lo hemos preservado y lo hemos cuidado durante muchísimos años. Entonces, que a raíz de una intervención de unas multinacionales sale la delimitación del complejo del páramo de Santurbán, que para California significa un proceso que ha sido desgastante, maltratante, ha generado una incertidumbre grandísima, porque a través de 10, 12 años y no se ha tomado una decisión, y estamos aquí a puertas de no saber qué va a pasar con California, una reconversación de una tradición ancestral, un desplazamiento económico, físico de una población paramuna y campesina que no sabe para dónde ir, que no sabe a qué atenernos, y que en este momento estamos en el limbo total. También la magnitud de un proyecto como es el proyecto de minería subterránea, Minerales Sotonorte, Minesa, que para California ha sido la pérdida de la tranquilidad, de esa tranquilidad que yo les hablaba en el video, donde yo evoco una adolescencia, una niñez tranquila, con buena vecindad, con buenos amigos, con los vecinos tranquilos, haciendo una minería pequeña, un 10% de agronomía, pero tranquilos. Entonces, esta magnitud de impacto de este proyecto ha generado que haya en California un fracking social, una presión migratoria con alta demanda de bienes y servicios para el cual el municipio no está preparado. No tenemos una capacidad instalada social y económica y psicológica para atender semejante magnitud de este impacto, de esta decisión que el gobierno finalmente tiene que tomar. Creemos que los ministerios, creemos que la institucionalidad, que el gobierno nacional, que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, la Autoridad de Licencias Ambientales tienen que tomar una decisión sabia a la hora de ampliar la línea o a la hora de tomar la decisión de darle una licencia a este proyecto de gran minería, porque están en contradicción con la lógica del desarrollo sostenible, incluyente y equitativo en el municipio. Cuando yo estoy hablando de unos impactos sociales, estoy hablando de la pérdida de esa tranquilidad, de la pérdida de esa identidad, de lo que siempre hemos soñado como California. Entonces, es importante que estas decisiones se tomen en el territorio, siempre lo he dicho, con sus gentes, mirando que esta delimitación genera un desplazamiento físico, económico de las familias. El Estado tiene que mirar estos derechos adquiridos a la propiedad privada, al desempleo que estamos viviendo, el desarraigo, la violencia, la inseguridad,
la vulneración del mínimo vital, el móvil y la desestabilidad emocional, que es lo que yo siempre he mencionado como psicóloga, como estudiadora de la psiquis del ser humano. California en este momento está en un maltrato. Yo lo comentaba hace poquito en los procesos de las mesas técnicas de la delimitación y me decía, bueno, alcaldesa, ¿usted por qué dice que maltrato? Sí, un maltrato porque nosotros no, o sea, no tenemos la capacidad emocional, física ni psicológica para entender lo que está pasando. Dos decisiones tan importantes, pero que finalmente lo quieren separar, pero para mí que es una decisión, una sola, se están dando en un solo territorio y es California la que está sufriendo estos cambios tan importantes. Entonces, eso es básicamente lo que quisiera pues comentarles a ustedes. Yo agradezco 1000 veces esta oportunidad de expresar como alcaldesa esta incertidumbre como californianos y que decirles que esta decisión no depende de una administración, de una autonomía local, sino depende de un gobierno nacional que debe entender y debe contemplar todos los aportes que nosotros como californianos tenemos, nuestros pensamientos como habitantes en el territorio, y que también tengan en cuenta que California es Colombia y que una mirada del Estado debe ser una mirada desde el territorio, desde las economías ancestrales, desde el sentir californiano, para no generar este caos, este fracking social que lo he venido comentando. Invito, en varias oportunidades he tenido la oportunidad de invitar al gobierno nacional a que haga y a las entidades públicas a que diseñe un COMPES para la provincia de Soto Norte, ya que este instrumento nos sirve a nosotros como mandatarios locales para definir un conjunto de medidas que garanticen la inversión en estos territorios, en los sectores vocacionales, en obras tangibles como necesitamos, en el desarrollo de nuestro territorio, vías, Centro de Desarrollo de la Mujer y la Familia, que es uno de los proyectos que como gestora social hace 4 años dejé y siento que es el dispositivo de las políticas públicas, porque tenemos que entender que tenemos que trabajar en el ser más no en el hacer. Esa es mi apuesta, y apoyar temas claves para la sostenibilidad económica del territorio, temas de turismo sostenible con identidad, que no perdamos esa identidad como californianos a la hora de pensar o entender que un desarrollo económico nos puede generar bienestar económico, pero no un bienestar emocional, psíquico, y llevar a ese verdadero bienestar de las familias, que no lo da el dinero, sino el bienestar que da esa tranquilidad, ese buen vivir que quiero y que quiero ver, y como visión a California. Quiero concluir finalmente para decirles a ustedes que no basta con una minería bien hecha. Es importante que se apele a una intervención tecnológica de un recurso mineral, sino un modelo que integre, un modelo sostenible, un modelo integral, incluyente, sostenible, inteligente, que vincule equitativamente a los pequeños mineros, que fortalezca su modo de vida y su modo de producción, y lo más importante, la existencia en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias. Alcaldesa, agradecerle pues obviamente su participación nuevamente en este foro, reconocerle, creo que no me equivoco, en nombre de todos los santanderianos y santanderianas y además de muchos colombianos, la valentía con la que usted ha decidido ponerse del lado de la defensa del agua y de ecosistemas tan importantes como Santurbán, y las bellezas que usted muestra. Usted mejor que nadie en este foro conoce muy bien la riqueza de esta zona. Quiero obviamente hacerle un par de preguntas. La primera es que en toda esta discusión sobre la viabilidad o no de proyectos de gran minería, ha sido muy recurrente escuchar en defensores de proyectos, en este caso como el de la multinacional Minesa, es que estos municipios tienen tradición minera, y que esa tradición minera de alguna manera justifica la realización de esos proyectos de gran minería. ¿Cree usted que es justo, alcaldesa, que se compare y se traten de iguales a la tradición minera con estos proyectos de gran minería? Esa es mi primera pregunta, alcaldesa. Bueno, realmente hablar de justicia, no podemos hablar de justicia con los mineros tradicionales cuando se les quiere obligar a abandonar una actividad. Este código de minas que los pone en la misma balanza a un proyecto de gran minería no es equitativo. Entonces, le hace las mismas exigencias a un pequeño minero para legalizarse y formalizarse que a una transnacional.
Entonces, en California, más del 70% del territorio está titulado a favor de la megaminería, concesionado un territorio a las transnacionales, que le restan soberanía, gobernabilidad y autonomía a sus pobladores. Entonces, es importante entender que acá ponen en la misma balanza a un pequeño minero que debe cumplir requisitos tales como pagar derechos de solicitudes, demostrar que está habilitado para legalmente contratar, delimitar el área solicitada, un PMA, señalar las actividades que van a explorar, demostrar que tiene la capacidad económica para hacerlo y pagar por anticipado el valor del canon superficiario, es decir, todo un montón de exigencias que lo impone este código minero, se le hace muy difícil al pequeño minero. Entonces, ¿ustedes creen que esto es equitativo, que esto es un Estado social de derecho con estas inequidades históricas y la desigualdad en las reglas de juego, la segregación y criminal, perseguir y judicializar al pequeño minero porque no tiene la capacidad económica de hacer su pequeña minería, a un modelo extractivista obtuso que no se compadece con los territorios, con sus gentes y sus derechos? ¿Es posible que un pequeño minero cumpla con las exigencias señaladas cuando es un pequeño minero que está tratando de salir adelante, que tiene todas las intenciones de hacer las cosas bien, que sea en equilibrio con el medio ambiente, social, sostenible, pero le ponen en la misma balanza a una transnacional? Entonces, esto nos dice que no es igual, o sea, no tienen la misma igualdad de oportunidades los pequeños mineros frente a estas exigencias, porque estas exigencias están construidas para una multinacional. Entonces, allí no hay una democracia, no hay esa balanza que les lleve a tener estos pequeños mineros un espacio legítimo para ejercer en el territorio donde debería ser el Estado, donde debe garantizar esas economías ancestrales y mirar a cabalidad lo que tenemos en el territorio, a mantener nuestra identidad. Es evidente que la provincia de Sotonorte es el olvido estatal, y esos son muchos lugares equidistantes donde el gobierno nacional tiene que mirar si se toman unas decisiones, pero que se toman en el territorio, entendiendo que allí hay unos pobladores que quieren seguir siendo pequeños mineros y seguir poblando este territorio. Sí, y yo le agregaría, alcaldesa, que además hay una diferencia gigantesca en la forma en que se hace la minería. Aquí hay unas cifras que quiero leer para los que nos están viendo. En el caso del proyecto de Minesa se utilizarán 35.000 toneladas de explosivos, 67 millones de toneladas de roca se removerán, dejarán depósito de 34 millones de toneladas precisamente en predios de protección del acueducto. Además, con zonas, el impacto de sus obras son mayores, y un elemento fundamental que lo explicábamos en el foro, en la sesión anterior, la diferencia del tipo de maquinaria que se utiliza hoy para hacer la pequeña minería y la minería ancestral, y la maquinaria pesada que va a ser permanente y recurrente con el proyecto de Minesa. Quiero hacerle una segunda pregunta, alcaldesa. Es evidente que las multinacionales se aprovechan bastante del olvido, de esa Colombia distante que lamentablemente tenemos, y el olvido a las que hemos sometido a muchas regiones del país. ¿Qué necesitan las comunidades de Sotonorte para mejorar su calidad de vida y tener esas alternativas económicas diferentes a la gran minería? Y hago esta pregunta porque se ha creado, o algunos han creado, una falsa disputa entre Sotonorte y el área metropolitana de Bucaramanga. Creo que al final tenemos muchos puntos de coincidencia, somos santanderianos, queremos que este departamento vaya hacia adelante, que sus habitantes tengan mejor calidad de vida, y esa pregunta tiene mucho que ver en qué hacer para mejorar de manera conjunta y aprovechar lo que tenemos sin perjudicar nuestros ecosistemas. Bueno, cuando yo les hablaba al principio de mi plan de desarrollo, Todo por California contempla todo un plan de desarrollo demasiado ambicioso, contempla unos programas y unos sectores donde la estructura o el sentir de este plan de desarrollo mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio. Como Sotonorte requiere urgentemente la voluntad política, jurídica y social de un gobierno que mire, para que le apueste a las visiones de territorio de cada municipio.
Nosotros tenemos un 90% de una minería ancestral, un 10% de una agronomía que necesitamos potencializar productivamente y a la inversión de recursos de proyectos de enfoque territorial. Esto significa que si un país como Colombia, una región generosa como Sotonorte, cada municipio posee esas diferencias, pero que finalmente un conjunto valioso y variado de oportunidades de desarrollo donde las comunidades trabajan en su economía, entienden cuál es su visión de territorio y estas oportunidades agropecuarias del territorio, el turismo con identidad, favorecen la comercialización de este 10%, por lo menos en California, de la agronomía, la transformación de un mercado local, regional y nacional, pues el apoyo a compensaciones de servicios ambientales para proteger esta maravilla que nosotros tenemos aquí, generar empleo para proteger y preservar el recurso ambiental, la inversión en infraestructura, en vías, en mobiliario público, saneamiento básico, servicios sociales. Soy una convencida de que si se trabaja en el ser, vamos a encontrar muchísimos resultados y vamos a encontrar la tranquilidad de nuestras comunidades a través de un turismo sostenible con identidad cultural, patrimonial. Estoy en la tarea de rescatar esa identidad, esa cultura que está a punto de desaparecer, el apoyo a la pequeña minería, esa minería artesanal que procesa, que estos procesos se hagan de la manera como el gobierno nacional. Mire, tengo unos mineros convencidos que tienen que hacer su actividad con este equilibrio social y ambiental para la exportación, pero no lo podemos hacer si no hay un gobierno nacional enfocado a apoyarnos, a hacer un plan de ordenamiento minero que estimule la vocación de California y sus habitantes. Y hay otro tema importante, y yo he venido conversando, y se necesita un COMPES como un mecanismo de política pública alineada con las políticas locales de cada municipio que vincule el desarrollo local y nacional y nos permita invertir en estos mercados, en este estado, en esta ciudadanía que queremos permanecer en el territorio. O sea, que hay muchísimas maneras. Lo importante es que el estado mire a California no como un potencial que va a surtir las finanzas de un estado, sino como esa bendición que tenemos de estas riquezas sociales y ambientales tan importantes. Alcaldesa, muchas gracias por asistir. Quiero recordarle una anécdota que hace un tiempo, con una conferencia con muchachos precisamente de la provincia de Sotonorte, les decía que hay gente en el mundo que paga por ir a ver el Cañón del Colorado en los Estados Unidos o las cataratas del Niágara en la frontera Estados Unidos-Canadá y así en muchos lugares del planeta. Resulta que cuando uno empieza a ver, a conocer las bellezas que tiene Santurbán, que están en sus territorios, uno dice ahí tenemos una oportunidad gigantesca para hacer de esa riqueza natural alternativas económicas sostenibles, ¿no? Creo que nos falta mirar mucho hacia nuestro territorio e invertir para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Claro, hay posibilidades reales de coexistencia de actividades de los seres humanos en estos ecosistemas, pero es evidente que, como usted dice, tenemos un gobierno que pues nos ha tirado al olvido o ha tirado al olvido a muchas comunidades. Muchas gracias, alcaldesa, de verdad, por su participación, por esa postal tan hermosa que tiene de fondo. Realmente para nosotros es muy inspirador y para todos los que nos están viendo seguramente será así. Muchas gracias, de verdad, alcaldesa, por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y al profesor Gustavo. Un gusto estar aquí compartiendo este escenario y que escuchen las realidades de California. Para mí es importante, más allá de todo el tema mediático y todo, es que la gente y el gobierno nacional y Colombia escuche un sentir de una alcaldesa que quiere trabajar por sus gentes y que quiere visibilizar una situación que está ajena a sus manos y que está ajena a todo precepto de un gobierno local que lo que necesita en este momento es ayuda y entender que que la gente comprenda que sin un modelo de gestión social sólido a largo plazo, donde incluya una minería inteligente, incluyente y sostenible, que vincule equitativamente a estos pequeños mineros, que fortalezca los medios de vida de los californianos y sus modos de producción, estaríamos garantizando el presente y el futuro de los californianos y en este caso de la gente de Sotonorte. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, vamos a continuar con nuestro foro. Ahora es un honor también contar con el profesor Gustavo Wilches,
En el mundo del ambientalismo es realmente un referente muy importante, ético, filosófico. Realmente leerlo y estudiarlo y escucharlo es realmente muy, muy importante. Profesor Gustavo Wilches nació en Popayán, estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, se graduó precisamente de su tesis sobre Derecho Ambiental, ha sido director del SENA en el Cauca y tal vez se ha destacado bastante por todos los temas de gestión de riesgo. Le escuchaba una entrevista que usted ha sido como, ha tenido, contaba en su anécdota, que se ha criado con los terremotos, cada uno le ha dado una formación académica, cada uno de esos terremotos. Es profesor universitario y cofundador del portal Razón Pública. Profesor Gustavo Wilches, un honor de verdad tenerlo en nombre del Comité para la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán y de los santanderianos y santanderianas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Un cordial saludo a todas las demás personas que están acá, muy especialmente a la señora alcaldesa de California. Usted muy amablemente hizo esa presentación. Quizá hubiéramos podido contar también que una de mis múltiples infancias la pasé en Santander y que en esa infancia recorría con mi papá Santander y entre otros, para mí los nombres de California, de Betas, Mutisco, Atona son conocidísimas porque mi papá me decía, yo debía tener 5 años, 6 años, usted quiere ir al colegio, si quiere ir conmigo, y por supuesto yo me iba, prefería irme con él. Entonces estoy muy ligado también a esa región, igual que a otras donde pasé otras infancias. Cuando usted me invitó y tuvimos una breve conversación, yo les contaba que estaba preparando un artículo que salió publicado el lunes pasado en la revista Razón Pública, que decía, el título es Les aconsejo no vender hoy un riñón, y lo conecto también con una pregunta que alguien me hacía, y yo lo contaba en Twitter también, me decía, ¿usted cree que el mundo se va a acabar? Yo decía, no, no creo que se va a acabar, creo que ya se acabó. El mundo que conocíamos hasta hace 6 meses ya se acabó. Ya es un mundo totalmente distinto. Este coronavirus que mutó, y hoy creo que cabe muy poca duda ya sobre eso, entre otras razones como una consecuencia de la manera como los seres humanos hemos venido arrasando ecosistemas, acabando con la biodiversidad, expandiendo sin control los cascos urbanos, destruyendo los ecosistemas de especies silvestres que a su vez entonces han desaparecido y que los microorganismos que habitaban, que tenían como hospederas esas especies, han tenido que mutar para trasladarse a otras. O sea que este es un fenómeno, el COVID es un fenómeno muy vinculado al cambio climático, ya reconocido hoy como una crisis climática, y que también lo entiendo yo como el resultado del sistema inmunológico de la Tierra tratando de liberarse de una plaga. En un evento que tuvimos en una mesa redonda la revista Semana al Aire o Semana en Vivo, yo hacía mención de esto, perdón un momentico que voy a tener listo aquí un módem auxiliar por si me falla esta señal. Yo hacía énfasis en esto y una persona que estaba allí decía, no, pues es que usted está pintando eso como si fuera un castigo de Dios y un castigo sobrenatural. Y yo le decía, no, si yo me excedo en trago por la noche y me pego una borrachera y al día siguiente amanezco con un guayabo terrible, eso no es un castigo sobrenatural, es el cuerpo protestando porque yo me excedí en trago. Y lo mismo sucede, el planeta Tierra, y esto lo conocen pues desde las culturas ancestrales, que hablan de la Pachamama, de la Madre Tierra, hasta James Lovelock, científico inglés que fue quien formuló la hipótesis Gaia. La Tierra es un organismo vivo, y como todo organismo vivo, incluido el ser humano, posee un sistema inmunológico que en últimas es la concatenación, o sea, el entrelazamiento de todos los demás sistemas. Entonces, la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la hidrosfera, todos esos no son capas como nos enseñaban en una época, así como nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema óseo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema pulmonar no es, o nuestros, no son capas, no somos una milhoja ni una torta de galletas, sino que todos esos sistemas están entrelazados
Y en el caso humano están entrelazados también con dos sistemas muy importantes y a los que hago alusión a algo que mencionaba ahora la señora alcaldesa. Está también entrelazado nuestro sistema inmunológico con nuestro sistema de creencias y con nuestro sistema de valores. Eso es parte también de nuestro sistema inmunológico y todos nosotros somos sistema inmunológico. Y entonces cuando, por ejemplo, perdemos un elemento fundamental que es el resultante de todo esto también, que es la identidad y que está íntimamente ligada al paisaje, cuando perdemos eso, pues tenemos un traumatismo sumamente grande y que inclusive nos hace más susceptibles a adquirir otro tipo de enfermedades. Está casi que demostrado también, y ayer precisamente me llegó un artículo que se los voy a compartir, pero es de 1984, y hablaba usted de la ventana que tenía al fondo la alcaldesa, y mostraba cómo en el hospital hacen una experiencia y a una serie de personas que estaban hospitalizadas en unas habitaciones, les ponen un cuadro que es una ventana con un paisaje muy lindo y a otros les ponen un cuadro que es un muro de ladrillo. Casi que no hubieran necesitado el cuadro, sino simplemente poner un marco que diera contra la pared. Y la velocidad con que uno se mejoran, la velocidad con que van superando la enfermedad que los tiene hospitalizado, hay una diferencia muy grande entre quienes tienen al frente un paisaje y quienes tienen al frente un muro. Entonces, todo eso es parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando decía que el mundo que conocíamos hasta hace 6 meses, o si quiere hasta hace 5, que fue cuando ya se formalizó la pandemia acá, y ahora es un planeta totalmente diferente. Y es un planeta que nos hacemos la ilusión de que, digamos, se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos noticias o a veces nos toca ser testigos de especies silvestres que llegan a las ciudades, que llegan y hay unas tomas impresionantes de cóndores en una ventana en Chile y es un video corto muy bonito porque llegan los cóndores a golpear en la ventana y adentro hay un perrito y el perrito se comienza a ladrarles. Bueno, entonces uno diría, bueno, la naturaleza está recuperando sus espacios, así como en un libro muy lindo que se llama El mundo sin nosotros, de un autor, Alan Weisman, que salió hace tiempo, y es como hacer un análisis con una base muy científica, pero es un libro en últimas de ficción, diciendo si de pronto desapareciera la especie humana del planeta, cómo comenzarían todas las demás especies a recuperar los espacios que los humanos hemos dejado, inclusive las grandes ciudades. Pero eso fue escrito hace mucho tiempo y hoy lo que estamos viviendo es una especie del mundo sin nosotros, pero con nosotros viendo qué es lo que está pasando. Y hay una pregunta que también es muy interesante y que la vimos con mucha frecuencia, es cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto. Y yo he venido proponiendo en distintas charlas, algún día a lo mejor la compartimos acá con este grupo, es cambiemos la pregunta de cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto por cómo queremos que sea el mundo cuando salgamos de esto y qué vamos a hacer para que sea como nosotros queremos. Y hay una cosa muy interesante, y lo decía hace un momento, es lamentable que mientras por una parte vemos y se necesita ni siquiera ser un gran científico, sino estar un poco enterado y tener un poco de sensibilidad para saber que no podemos salir de esta crisis con más de lo que la produjo, con más de lo que la generó, sino que así, si estamos en un nuevo planeta que está exigiendo unos cambios, ya no por las buenas, sino por las malas a la especie humana, y comenzó por las malas con la crisis climática y como que el mensaje ahora es, pues si no aprendieron por las malas, vamos a ver si con las peores aprenden. Y resulta que hay una cantidad enorme de planes para salir de la crisis, pero es, como decía hace un momento, con más de lo que generó la crisis, con grandes megaproyectos extractivistas, con grandes obras de infraestructura, pero que no respetan el ambiente. Ayer conocí ayer un decreto que es del 14 de este mes, que tiene una cláusula hacia el final, donde dice que los planes de ordenamiento territorial no son oponibles a los megaproyectos que sean declarados por el gobierno como de utilidad pública e interés social. O sea que aun si el POT de un municipio tiene una zona reservada como parte, digamos, de su sistema inmunológico ecosistémico, y ahí se decide que hay un proyecto minero, por ejemplo, de interés público y de utilidad pública e interés social, no vale que el municipio diga, no, pero es que en el POT nosotros definimos lo contrario, porque de acuerdo con ese decreto, que además yo creo que se tiene que caer, porque si la Corte Constitucional
lo conoce se da cuenta de que es absolutamente inconstitucional. Entonces, digamos, harían ese proyecto. Entonces es una absoluta locura, es una absoluta estupidez. Y ahora en este momento tenemos que pensar y racionalizar en qué es lo que necesitamos nosotros precisamente para que este sea un mundo en el cual los seres humanos podamos relacionarnos nuevamente con el planeta sin obligar al sistema inmunológico a que produzca esta fiebre que es la crisis climática para sacarnos. Pero es que inclusive, y lo decía, hay una triste coincidencia que se llame también California, pero ustedes saben que en este momento los incendios en Estados Unidos, en la costa occidental de Estados Unidos, han destruido más de 1.200.000 hectáreas. Yo hice un recorrido hace unos años, tuve esa fortuna por toda esa costa y con tristeza veo los sitios donde ha sido destruido y todo lo que recorrí y bosques que tengo fotografiados y que les voy a compartir a ustedes el link en algún momento para que lo miren. Eso en este momento es muy posible que ya no exista. Entonces esos son llamados que los seres humanos tenemos que entender. Durante esta pandemia no solamente han salido decretos como ese que les estoy contando en este momento, que salen casi que de la clandestinidad a que nos ha sumido la pandemia, sino que ha aumentado de una manera impresionante la deforestación en Colombia, ha aumentado de una manera impresionante la deforestación en el mundo. Están ocurriendo fenómenos que se esperaba que sucedieran dentro de 70 años, como es el descongelamiento del permafrost, que es esa capa, digamos, de escarcha que solía cubrir de manera permanente las tundras y los ecosistemas de los lugares más fríos del planeta cerca de los polos, y eso significa la liberación de una gran cantidad de metano. Lo mismo está sucediendo en el Pacífico Sur, liberación del fondo del mar de grandes cantidades de metano, que es un gas que tiene un poder, digamos, de captación calórica muchísimo, 25 veces la del CO2. O sea, ¿qué quiere decir? Que no quiere decir que este encierro nos ha hecho que se vaya a detener el cambio climático, y eso también se sabía desde antes, sino que vamos a estar enfrentados a una crisis climática todavía más fuerte, y eso obliga entonces a que prioricemos cualquier actividad en función de que nuestro sistema inmunológico individual y colectivo, y me refiero al territorio, sea capaz digamos, de absorber el impacto de esas transformaciones de ese nuevo planeta. Y entonces, aquí hay que priorizar dos cosas que desde hace tiempo, inclusive desde antes de la crisis, yo venía, digamos, porque además son muy obvias, no es ninguna gracia hacerlo, digamos, 4 prioridades. La primera es el acceso al agua en cantidad y calidad. Cualquier decisión que tomemos tiene que fortalecer la garantía de que vamos a tener agua suficiente en cantidad y en calidad. Y eso quiere decir proteger todo el ciclo del agua, no solamente agua superficial, sino aguas atmosféricas, aguas subterráneas, aguas que están acumuladas en los mismos ecosistemas, en la flora, en los suelos. Segundo, resiliencia climática. ¿Qué es esto? La capacidad de un territorio para aguantar extremos climáticos. Que hubo unos calores muy fuertes, como los va a haber en el futuro y que van a ser todavía más fuertes. Perdón un momentico, me voy a cambiar de red. Unos ecosistemas que nos permitan absorber esos extremos climáticos, que si hay una temporada seca, las cabeceras de las cuencas tengan una debida deforestación, una debida reforestación, una debida, cobertura vegetal que haya permitido durante la temporada de lluvias almacenar agua, que entre otras cosas pues es el papel precisamente que hacen los páramos. Son como captadores de niebla y acumuladores de esa niebla en los suelos que después van liberando de manera gradual, pero que si hay una temporada de lluvias muy fuerte, entonces también los cuerpos de agua tengan dobladillos para donde expandirse, que la misma vegetación contribuya a amortiguar ese golpe. Entonces todo eso es parte de la resiliencia climática, el recurso de la sombra, que cada vez es más valioso, y eso sería, entonces llevamos garantía del ciclo de agua en cantidad y calidad. Segundo, resiliencia climática. Tercero, una cosa importantísima que es la autonomía alimentaria. Es decir, Colombia era un país hasta hace unas décadas que el 100% de los alimentos que consumíamos era producido en Colombia. Y en este momento, casi que la gran mayoría de lo que consumimos está dependiendo
de importaciones. Inclusive en muchos casos estamos importando productos que producen también los campesinos colombianos, pero que se les dañan porque sale más costoso cosechar y comercializar la cosecha que dejar que se pierda. Entonces eso es absolutamente infame. Y una cuarta prioridad, y que apunte exactamente a lo que la doctora Jenny mencionaba, es la identidad. Y la identidad entendida como el sentido de pertenencia al territorio, el saber que nosotros somos expresiones del territorio, el saber que digamos, en ese territorio somos más porque ahí comemos la comida que tiene sentido cultural, la comida que nos sabe. Bueno, entonces, digamos, esas cuatro prioridades nos hacen más fuertes y tenemos, mientras tanto, entonces, a eso llamo yo en este caso, en esa metáfora que utilizaba el artículo, el riñón como un componente muy importante del sistema inmunológico, porque como decía, el sistema inmunológico no son unas glándulas nomás y unos cuantos anticuerpos, sino que somos todos nosotros. Y de pronto viene entonces la ilusión del oro, lo que un investigador de la Universidad del Cauca, como tituló un libro hace tiempos que decía La maldición de Midas. Entonces alguien puede decir, y ahora yo me doy el lujo de decir, un momentico, espéreme, me está fallando una red, entonces aquí tengo un módem, de repuesto lo va a poner, alguien dice, bueno, pero es que todos los computadores, y aquí estamos reunidos y conectados porque todos estos equipos tienen oro. Pero lo mencionaba yo también en el artículo, y para mí fue una sorpresa inclusive enterarme de que la mayor cantidad de oro que se produce en el mundo, un altísimo porcentaje, se va para joyería. Se va para joyería y países como la China y la India son grandes consumidores de oro para joyería y exportadores de oro. Uno. Dos, se va para las bóvedas de bancos nacionales de distintos países, Estados Unidos, Rusia, Suiza, otros, y para bóvedas también de grandes magnates que cuando hay una crisis económica, entonces comienzan a demandar grandes cantidades de oro porque el oro no se devalúa, mientras que el euro y el dólar y el franco sí se van devaluando. Entonces prefieren tener esto en oro. Y cada vez que antes de esta crisis yo oía que hay una recesión económica, acuérdense en el 2008, por ejemplo, decía qué horror porque eso quiere decir que es una maldición para las comunidades que bajo su suelo tienen oro, porque significa que se van a encontrar frente a una amenaza como la que está viviendo en este momento Jericó, como la que está viviendo Santurbán. Pero también lo decía ahí, frente a una situación como la que vemos de un planeta Tierra en el cual se agudiza la fiebre, se agudiza la crisis climática, al descongelarse este permafrost, también lo dicen los científicos, comienzan a liberarse microorganismos, bacterias y virus que llevan congelados allí millones de años, pero que pueden significar también nuevas epidemias y también no es catastrofismo, sino es simplemente estar enterado de lo que dicen los científicos al respecto. Después de esta pandemia van a venir otras, entonces necesitamos fortalecer muchísimo nuestro sistema inmunológico y no es una prioridad para la especie humana andar en Bambao, no es una prioridad andar en Joyao en este momento, una prioridad entonces es garantizar agua, resiliencia climática, soberanía alimentaria e identidad con el territorio. Entonces, esto así dicho en términos muy sencillos, entre otras cosas, porque yo tampoco sé hablar ni escribir en otros términos, me parece que es muy importante que nos apropiemos y que sepamos realmente qué es lo que en un momento determinado vamos a necesitar como individuos, pero como individuos que formamos parte inseparable de los territorios de los cuales formamos parte. Entonces, me parece que ese era como el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Profe, muchas gracias realmente por ese mensaje que nos comparte. Yo tengo una primera pregunta, evidentemente, a veces cuando se habla de la crisis climática, uno escucha siempre entonces el derretimiento de los glaciares, el permafrost, que los incendios en California, en Australia, bueno, cantidad de cosas y a veces se suele pensar que eso no tiene, que nosotros como estamos en un lugar bastante apartado no tiene mucho que ver con nosotros, o sea que no vamos a sufrir los efectos. Y usted pues ha sido una de las personas que en términos ambientales ha hablado bastante sobre el tema de la gestión del riesgo. Y le quería dar este dato, el Estudio Nacional del Agua, el del 2018,
incluyó a Bucaramanga como una de las ciudades con más riesgo de escasez hídrica en los próximos años. Teniendo en cuenta ese elemento de evaluación de la vulnerabilidad, pero también con amenazas que complementan esa amenaza, esa gran amenaza de la crisis climática, ¿cómo abordar eso? Es decir, ¿cómo incluir en esta discusión sobre la viabilidad de proyectos de gran minería el futuro también de las ciudades y el futuro que, digamos, la gestión adecuada del riesgo? Aquí hay varias cosas, digamos, a partir de esa pregunta suya que podemos reflexionar. Primero, mencionar la importancia de que la ciudad de Bucaramanga como ciudad, como comunidad urbana, ha entendido precisamente su dependencia de la salud de ecosistemas como los de Santurbán. Entonces, eso es importantísimo. Y cuando se estaba hablando de la necesidad, digamos, por ejemplo, de que eh, familias, comunidades que han sido de una tradición minera de varias generaciones, de pronto comiencen a mirar también otro tipo de alternativas, ahí hay una responsabilidad muy grande también de las ciudades. Y es algo que en este momento uno lo ve en Bucaramanga, pero por ejemplo uno en Bogotá, donde yo vivo desde el año 2000 y una ciudad a la que le agradezco muchísimo, no parece muchas veces que no hay esa conciencia, por ejemplo, de lo que cómo dependemos los habitantes de esta ciudad de 40.000 hectáreas de extensión, cómo dependemos de los ecosistemas que nos circundan. O sea, en Bucaramanga ya son conscientes de que la amenaza de Santurbán, para Santurbán no es una cosa que queda por allá, es que se están amenazando porque el agua de Bucaramanga y por tanto su calidad de vida depende de esa ciudad. Y entonces ahí es donde hay que comenzar a transformar una relación que y lo digo como habitante de ciudad, como ciudadano, eh, tenemos que comenzar a ser conscientes de que hay que transformar esa relación del medio, de la Colombia urbana con la Colombia rural, que no es una relación de simbiosis, no es una relación digamos, de complementariedad, sino que muchas veces es una relación de parasitismo. Y eso parte de reconocer los derechos de las comunidades campesinas. Cito a un filósofo que ustedes ya sabrán cuál es: que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. ¿Cuál es? Jorge Velosa. Y Jorge resulta Velosa. que, sí, yo me imagino, y también son esas esporas que uno echa al aire esperando que germinen, que se implemente en Colombia el servicio social ambiental para jóvenes, jóvenes hombres y mujeres, que a los jóvenes, tanto urbanos como especialmente a los jóvenes rurales, el sistema, la educación, el modelo, les ofrezca alternativas distintas de la guerra. Y me imagino jóvenes, hombres y mujeres de la ciudad misma, por ejemplo, haciendo una especie de evangelización puerta a puerta en la ciudad para formar a los habitantes de las ciudades sobre la importancia de que se respeten los derechos de los campesinos y sobre la conciencia de que mientras mejor sea la calidad de la vida de los campesinos, más garantizada tenemos la calidad de vida de quienes vivimos en las ciudades, y que los campesinos tienen derecho a ser campesinos y tienen derecho a acceder a la educación, a la salud, a la comunicación, acceder al siglo XXI a través de esto que nos está permitiendo ahora seguir comunicándonos y seguir trabajando y seguir teniendo inclusive reuniones, contacto social a pesar del encierro, a pesar de la pandemia, que es esto todo de las redes sociales. Pero entender también que, digamos, cuando se habla mucho, hay un concepto que es muy común, que son las ciudades inteligentes o los territorios inteligentes, que son los territorios en donde hay posibilidad de conectarse en cualquier parte con su celular o con su computador o con su tablet. Sí, pero no olvidar que hay otras inteligencias en los territorios. Está la inteligencia del agua, la inteligencia de los microorganismos. ¿Para qué hablar de inteligencia de microorganismos cuando estamos enfrentados precisamente a ese bicho absolutamente ultramicroscópico que es el coronavirus y que ha transformado totalmente la cultura humana? Entonces, ahí hay unas inteligencias que son parte de eso, y está la inteligencia inclusive de comunidades que han tenido que enfrentar muchísimas crisis y que han ido desarrollando estrategias de supervivencia que las han librado del exterminio
pues aprendamos de todas esas inteligencias y sobre todo permitamos que la gente del campo tenga oportunidad de ser campesino, que los muchachos jóvenes, hombres y mujeres de California, de Betas, de todos estos municipios, su proyecto de vida pueda ser en el campo, su proyecto de vida pueda ser allá y no que su proyecto de vida tiene que necesariamente irse a urbanizar y eso significa que las ciudades tienen que ir perdón, que las universidades tienen que ir al campo, pero tienen que ir al campo con programas que garanticen unos diálogos de saberes y que la persona que estudia una carrera en una universidad aprenda la más alta ciencia, la más alta tecnología, pero que también pueda nutrirse de todos los saberes tradicionales, que el que estudie medicina sepa de medicina de alta tecnología, pero que sepa también de todos los saberes tradicionales de la huerta casera, de todo ese tipo de cosas que son tan importantes. Entonces estamos obligados a una transformación absoluta, pero una transformación absoluta que más que tecnología, que es importante, pero es de nuevos valores, de reciprocidad, de solidaridad, de equidad y de ese importantísimo que es la identidad. Entonces, me parece que eso es parte, digamos, de lo que está, a lo que tenemos que apostarle. Muchas gracias, profesor Gustavo Wilches. Realmente un honor haberlo escuchado, haber contado con su participación. Seguramente vamos a tener muchos más espacios para poder conversar. Vamos a compartir la columna, su columna. Una última ñapita que Claro, está ahí en sí. la columna. Como decía, alguien dice, bueno, pero usted está diciendo toda esta cosa, pero no sabe que estos computadores tienen oro y que se están pudiendo comunicar y todo porque tienen oro. Sí, claro, el oro tiene esa utilidad, pero resulta que del 100% de oro que se produce, solamente el 7.5% va a aplicaciones tecnológicas. Entonces, y viendo también datos de toda la cantidad enorme de toneladas de desechos electrónicos, todo lo que se puede recuperar de ahí, ahí hay una cantidad muy importante de oro que no necesita entonces destruir ecosistemas para sacar más oro para mandar a las bóvedas. Y si hay que sacar más oro, pues con el que ya se está sacando es suficiente. ¿Para qué nos vamos a tirar otros ecosistemas? ¿Para qué vamos a seguirnos debilitando cuando tenemos riquezas que no vamos a poder comprar ni con todo el oro del mundo? Gracias, profe Gustavo Wilches, de verdad un honor para nosotros. En nombre del Comité para la Defensa del Agua del Páramo Santurbán, realmente muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a continuar con esta segunda sesión, los costos ambientales y sociales de la gran minería. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, los invitamos nuevamente a compartir esta transmisión. Recuerden que estamos transmitiendo desde las páginas de Facebook de la Corporación Antrópica, el Comité Santurbán y Actualidad Santanderiana. Darle compartir para que mucha más gente pueda conocer y escuchar estos argumentos. Vamos a seguir nuestra segunda sesión con el sociólogo y miembro del grupo de investigación del documental Las Huellas del Cerrejón, Nicolás Roa, a quien le agradecemos que haya también aceptado esta invitación a esta segunda sesión. Nicolás, agradecerle de verdad en nombre de los santanderianos su participación. Buenas noches, Ricardo, y a todas y todos los espectadores, gracias por la invitación. Bueno, pues lo primero, digamos, para mencionar sobre el documental es que para nosotros fue muy importante pensar en una forma en la cual la gente pudiera ver y apropiarse, digamos, de manera más generalizada del problema de lo que está sucediendo en La Guajira por cuenta del Cerrejón. Por eso nosotros tuvimos como norte siempre la elaboración de un video documental que ha logrado, digamos, que una importante visibilidad. Usted la vez pasada me comentó el número y realmente en YouTube ha tenido bastantes reproducciones, lo cual para nosotros ha sido una gran satisfacción e inclusive hemos visto algunas clases en universidades donde el video se utiliza para promover ciertos debates al respecto de la relación entre el modelo extractivista y el modelo, digamos, basado en esta circunstancia de gran capital que viene a invertir en minería y los derechos de las comunidades. Entonces, a partir de ahí quisiera como tomar ese primer punto de vista de que eso fue lo que nos impulsó a realizar este video y pues también invitarlos a que se acerquen al mismo. Bueno, pues
Nosotros básicamente lo que hicimos fue un trabajo de campo en 3 municipios y dentro de esos 3 municipios, pues en 4 comunidades. Nosotros fuimos a Barrancas, a Tonuevo y Albania, en La Guajira, que son los municipios de mayor afectación de la mina de carbón, más grande del mundo, pues que es el Cerrejón, y en estas comunidades fuimos a las comunidades de Tabaco, La Horqueta, Roche y Las Casitas. A partir de ahí, nosotros desde la base de entrevistas pudimos identificar como algunos aspectos comunes de cuáles fueron estas afectaciones socioambientales y a partir de ahí vamos a partir con una afirmación que nos sirve para darle hilo conductor al video, y es que más allá de las afectaciones medioambientales, y en esto creo que quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues lo han expuesto con claridad, más allá de las afectaciones ambientales está la afectación social. Es decir, no es una dinámica de costo-beneficio de, bueno, yo voy a extraer, ¿sí? Y esto me va a dar una riqueza que yo posteriormente voy a reinvertir en derechos sociales, sino de lo que se trata es de ver que ese modelo extractivista y esa extracción de materias primas conlleva transformaciones sociales muy profundas y que regularmente van en afectación de las comunidades que están en el entorno de este tipo de minas. En el caso de La Guajira, pues nosotros tenemos una historia de más de 100 años de estas comunidades. Las comunidades nacen entre 1890 y 1904. Se fundan en un contexto además signado pues por una Colombia que está entrando a la modernización, también en medio de la hegemonía del Partido Conservador y pues en un momento en el cual la economía principalmente se orientaba al tema agrícola, digamos de consumo interno. En este sentido pues son comunidades campesinas que se establecieron en esta zona primero, y cabe resaltar también que antes del establecimiento de la mina El Cerrejón, la principal, digamos que la principal producción que se hacía en La Guajira era más que todo agrícola y ganadera. Bueno, posteriormente, hacia 1976, Carbocol, una empresa en ese momento pública, comienza a explorar La Guajira para extraer carbón a cielo abierto, para lo cual, digamos que firmó un contrato con una empresa llamada Intercor, con lo cual se comenzó la operación de esta mina hacia 1976. Entre 1985 y 1998 la operación de la empresa comenzó a crecer y esto conllevó, digamos, unos despojos y unos desalojos de las comunidades circundantes de la mina, que son las comunidades del Espinal Caracolí, el Descanso Manantial y, bueno, y otra que en este momento no dispongo. Estas comunidades fueron las comunidades que más temprano se desplazaron. Pero además cabe acá mencionar una cosa. La forma en la que la empresa negoció con las comunidades fue a partir de no reconocerlas, es decir, de reconocer en vez de las comunidades a cada uno de los individuos individualmente, lo cual fue una trampa en la cual cayeron muchos y en ese sentido se deshicieron los lazos sociales que, como había comentado anteriormente, venían de casi de 100 años. Esta estrategia, digamos que se ampara también en una ideología que no ve los lazos comunitarios, sino que solamente ve individuos aislados. En la sociedad solamente hay individuos aislados y lo que hay que hacer es arreglar con cada uno de estos, partiendo de cada uno tiene una propiedad y sobre esa base trabaja. En ese sentido, estos desalojos tempranos, digamos que posteriormente se agudizaron en el año 2000, sobre todo porque el Estado colombiano privatiza la empresa Carbocol y la vende a 3 empresas: Anglo American, BHP Billington y Glencore. Estas 3 empresas entonces se hacen con el control completo del Cerrejón. Sin embargo, la fuerza pública y la seguridad privada seguían cuidando los predios en los cuales estaba haciendo minería a cielo abierto de carbón. El 9 de agosto de 2001 es un día que va a pasar además, pues pasó, digamos, a la historia de la infamia del país, con el violentísimo desalojo de la comunidad de Tabaco, de la cual pues hay algunos videos también a disposición en YouTube,
y lo cual muestra además la agresividad de la empresa en un contexto además en el que comienza a montarse Colombia en un modelo de desarrollo orientado hacia la exportación de materias primas y hacia la obtención de fondos a través de esa estrategia, ¿cierto? Digamos, en un modelo económico que se ha mantenido en los últimos 20 años, en los últimos 20 o 30 años, basado en ese intercambio desigual entre materias primas e importaciones ya elaboradas a costa de la producción interna en Colombia. Bueno, posteriormente, hacia 2002 y 2009 comienzan a agudizarse estos desalojos y, como le comentaba, comienzan las negociaciones individuales de la empresa. Sin embargo, hubo algunas comunidades que se sostuvieron en que debían negociar con ellas como comunidades, no como individuos. Y esto fue algo que causó, digamos, serias rencillas entre la empresa y las comunidades que estaban resistiendo en ese momento. Pero a partir de ahí, también hay algunos elementos que vale la pena observar. A partir de 2001, comienzan también a presentarse aumentos de mortalidad infantil por cuenta de enfermedades respiratorias y desnutrición. Es decir, lo que nosotros hemos visto en la Guajira no ha sido un elemento eterno, ¿sí? Sino que coincide con la conversión de ese departamento en un departamento orientado económicamente hacia la gran minería. Y recordemos además que hay una cuestión muy paradójica en La Guajira, y es que el carbón extraído de la mina del Cerrejón se va a dirigir a la producción energética en otros países, de energía eléctrica, mientras que en los alrededores del Cerrejón no hay energía eléctrica. Es algo particularmente paradójico y simbólico de lo que implica este modelo de desarrollo. Posteriormente, hacia 2011 comenzaron los asentamientos de las comunidades pues, de las que nosotros trabajamos, comenzando por Roche. Hubo además dos tipos de reasentamiento. El primero, digamos que fue como de las personas más afortunadas que pudieron reasentarse en otro territorio donde salvaguardaran ciertas formas de vida muy parecidas a las que traían en su asentamiento original. Es decir, eran comunidades rurales y siguieron siendo comunidades rurales en las que se les reconocía una propiedad de una tierra la cual podían cultivar. Los siguientes reasentamientos a partir del 2011, las comunidades que nosotros trabajamos eran diferentes, porque lo que se establecían eran barrios a las afueras de Hato Nuevo, Albania y Barrancas. Es decir, pasar usted un campesino, alguien que tiene una forma tradicional de vida, una relación con el territorio y una forma de sustento, a un barrio, es algo muy complicado. Es algo muy complicado, pero fue lo que negoció la empresa con cada uno de ellos y finalmente logró su cometido a través de dividir a la población. Creo que es una lección interesante para las luchas ambientales y todo lo que tiene que ver con la resistencia, digamos, a este modelo. Pero aparte esto no se quedó solamente ahí, sino que además de eso también el proyecto contempló no solamente quitar la tierra, sino también desviar los afluentes de agua, algo que es muy complicado en un territorio desértico como es La Guajira. Y en ese sentido, al apropiarse de los afluentes de agua, lo que hicieron fue despojar también en parte a las comunidades de una parte muy importante de sus medios de vida, que es pues la hidratación, y fueron violentamente despojados además de esto, y pusieron incluso celadores y otro tipo de fuerzas de seguridad públicas y privadas para salvaguardar esto como una propiedad de la empresa. Se han desviado ya varios riachuelos, varios arroyos, pero digamos que los dos últimos anuncios que había provocado la empresa fue el desvío del río de Ranchería, que se provocó en 2012. Usted se acordará, Ricardo, usted fue, digamos, promotor de algunas luchas en contra también de este anuncio, que era a todas luces escandaloso. El principal nervio, digamos, hidráulico de La Guajira iba a ser desviado para poder sacar carbón de ahí. Por fortuna, un paro cívico de La Guajira, y también es importante manifestar estas formas de lucha, impidió que esta iniciativa siguiera adelante, pero posteriormente también hacia 2016 se promovió el desvío del arroyo Bruno, que es particularmente crítico para las comunidades en las cuales nosotros participamos en la investigación. Ese debate, si no estoy mal, hoy está paralizado por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional,
y en el cual pues faltaría como detallar más. Sin embargo, eso es lo que tiene parado ese intento de desvío del arroyo. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? En primer lugar, que no se trataba solamente de afectaciones ambientales, sino de destrucción de formas de vida, en particular de dos tipos de formas de vida. Una, digamos, de comunidades vinculadas a la economía campesina, es decir, que tenían una producción que se sustentaba, digamos, desde sus propias manos, desde lo que podían cultivar dentro de su territorio, y que no solamente partía de esto, sino también, en segundo lugar, también una vinculación ancestral con la tierra, sobre todo desde las comunidades indígenas. Eso también es importante resaltar, que no solamente se tiene una relación económica con la tierra, sino también una racionalidad. A muchos de los entrevistados nosotros pues les preguntábamos, y ellos nos preguntaban en una casa que pues realmente era una casa que tenía falencias de servicios públicos, pero pues que no era una casa fea, pero ellos preguntaban, es que yo qué hago acá. Yo toda la vida yo salía y veía el horizonte de la sabana, y ahorita yo estoy acá encerrado en este cuartico que no puedo ver absolutamente nada. Es decir, es esa relación con el territorio que terminó de destruir la mina y que terminó de destruir también, digamos, este modelo que ha venido imperando en Colombia. En segundo lugar, como comentaba anteriormente, también las explosiones de la mina provocaron serias afectaciones ambientales que a su vez formaron afectaciones, digamos, en la relación con el territorio y en la salud de la gente. En la relación con el territorio porque ya no podían acceder a las fuentes de agua tradicionales. Y en la salud, en tanto el polvillo que se levanta de la extracción del carbón termina inundando o termina, digamos que, poniendo una capa de polvillo sobre las plantaciones que terminan entonces también afectándose gravemente, y también el ascenso de las enfermedades respiratorias que, como acabamos de ver, están afectando sobre todo a las niñas y niños. Otro elemento clave es también la división de las comunidades y también el aumento de la represión, en el sentido en el que no se reconocieron las comunidades y por otra parte también fuerzas de seguridad pública y privadas vinieron al territorio también a afectar las formas de vida y las relaciones sociales dentro de estas comunidades. Cabe resaltar que la llegada del Ejército Nacional a salvaguardar ciertas infraestructuras como los trenes con los cuales llevan el carbón hasta Puerto Bolívar desde la mina, causaron ciertos estragos que pueden tener mucho que ver con las arbitrariedades que está evidenciando hoy el país en Bogotá. Lo que nos comentaban pues, las comunidades es que en algunos casos las entidades de fuerza pública cometían graves arbitrariedades, sin hablar de los violentísimos desalojos por parte del ESMAD, que inclusive causaron el aborto de algunas personas que fueron desalojadas de estas comunidades. Las imágenes son desgarradoras. Y en ese sentido eso causó una destrucción enorme y cabe dentro del reclamo de libertades democráticas y derechos humanos que hoy que hoy digamos es la voz de quienes estamos protestando en este momento en contra de los abusos policiales y las masacres que están sucediendo en Colombia. Por otra parte, también hay un elemento importante y es que la demarcación de las tierras bajo racionalidades pues, propias de la propiedad privada también hacía que se perdieran animales, ¿sí? Son comunidades que vivían de la ganadería y estas comunidades veían que esos animales se pasaban al otro lote y se perdían simplemente. Esto tiene un agravante y es que para los guayús el ganado también tiene una función de intercambio, ¿cierto? En ese sentido también es una forma de destrucción de formas de vida ancestrales que conllevaban también el tema de la mina y del modelo aplicado sobre la Guajira. Tuvimos que ver, por ejemplo, también la destrucción de escuelas de las comunidades, de cementerios, de que además son territorios que son, digamos que sagrados inclusive de la misma cosmovisión occidental, que fueron completamente arrasados por parte de estas empresas. En últimas, en ese sentido, no solamente fueron los impactos ambientales, sino también los sociales. Es decir, la plata que viene con este tipo que promete, digamos, este tipo de proyectos no alcanza a compensar
la devastación social de estos asuntos, en primer lugar. Y en eso pues fue muy claro la intervención del profesor Wilches. En segundo lugar, hay un cambio cultural grande dentro de La Guajira, dentro de estas comunidades, por la pérdida de estas formas de vida tradicionales, que tiene que ver sobre todo con la, digamos, la disolución de este tipo de lazos. Algo que nos comentaban que era bueno de la mina, y esto también pues debo decirlo, era que promovía ciertas becas, ¿sí? Entonces, para los estudiantes que estuvieran por graduarse, el Cerrejón como que les pagaba el estudio, ellos podían ir a estudiar a Barranquilla o a Bogotá o a universidades, digamos, acreditadas. Esto inicialmente podría ser bueno, inclusive las personas que habían sido reasentadas lo reconocían así. Sin embargo, a largo plazo eso trae un costo grave y es lo que muchas veces pasa, y es que es un riesgo permanente respecto a estos programas, que es bueno, y van a volver a las comunidades, ¿sí? Van a volver a aplicar su conocimiento dentro de estos municipios o se van a quedar en sus lugares de destino. De todas formas, esto no tiene la misma dinámica que otro tipo de programas de comunidades a las que se les prioriza, digamos, el acceso a educación superior por cuenta de esto, sino que ya cada uno podía hacer más o menos lo que quisiera. En tercer lugar, digamos que hay un problema teórico, y en esto sí pues me voy a poner un poquito academicista, y es que muchos estudios se basan en la construcción de la memoria colectiva, ¿cierto? Entonces yo entrevisto un grupo o alguien que pertenece a un grupo y va a dar su versión sobre lo que sucedió en el grupo. El problema acá es que están dando su versión respecto a una comunidad en descomposición, porque como el Cerrejón había negociado con cada uno de ellos, los lazos comunitarios estaban cada vez más debilitados. En ese sentido, el testimonio que nosotros tuvimos, digamos que estaba en medio de esa transición, de esa descomposición, sin embargo, lograba todavía la gente hablar como comunidad y todavía en ese sentido se notaba el anhelo de que esos lazos comunitarios no se deshicieran y que no fueran solamente parte del pasado. Sin embargo, en las nuevas condiciones de la vida de barrio, pues todo el mundo sabe que la vida de barrio es muy diferente a la vida rural, y en ese sentido también está lo que comentaba el profesor Wilche sobre el tema claro, el tema de la posibilidad de vivir en el campo y de poder sustentarse en el campo y de buscar una vida digna en el campo. Y ya por último, pues ya hay otro elemento que no es menor y que tiene que ver es con un asunto de, pues, entre comillas, polarización respecto a que el hecho de que la empresa no reconociera a las comunidades generaba un antagonismo grande entre las comunidades de La Guajira y la empresa. Y eso es algo muy importante. No hay término medio, ¿sí? Yo estoy negando al otro, ¿sí? El otro no existe, o el otro yo lo tengo que acabar porque yo lo que necesito es sacar carbón y punto, ¿sí? Ese es el modelo en última que queremos, ese modelo de antagonismo social tan grande que existe en La Guajira. Quedo ahí, Ricardo. Gracias. Nicolás, muchas gracias. Buena parte de haber pensado en su nombre y en el equipo de investigación de este documental es porque está basado pues en la comparación, en el comparativo que es necesario hacer sobre el impacto social y en salud, incluso en términos de salud pública. El alcalde de Bucaramanga en la primera sesión también lo decía: ¿quién va a asumir los costos de todas las enfermedades que se van a originar tanto por la escasez del agua como también pues relacionadas con la actividad minera? Y buena parte de invitarlo, Nicolás, era poder hacer esa comparación entre eso que está pasando en el Cerrejón y lo que podría pasar en Santurbán. Quisiera preguntarle, de acuerdo a eso, su análisis frente a lo que representa, el riesgo que representa para Santurbán hacer este tipo de proyectos que son en la misma lógica. Puede que sea diferente el método de extracción del carbón al oro, uno es a cielo abierto, este va a ser gran minería subterránea, pero en términos de lo que usted pudo encontrar con su equipo, ¿qué riesgos representa para Santander esa entrada de esos proyectos de gran minería? No, pues lo primero, y en eso pues la alcaldesa, la señora alcaldesa de California pues lo comentaba muy bien. Hay un gravísimo riesgo en que la destrucción de las formas tradicionales de vida conlleve problemas sociales muy amplios, ¿sí? O conlleve la agudización de problemas sociales que ya existen, ¿sí? Por ejemplo, la formación, o sea, hay gente que
se va a tener que ir, sencillamente. ¿Y en eso a dónde se va a ir? Digamos que este tipo de desplazamientos por cuenta económica pues generan otro tipo de dinámicas, ahí está del perro, que van a tener que asumir. No sé, yo me pregunto, todo esto estaba pasando en un contexto en el cual no habían grandes núcleos urbanos, ¿sí? Ni cerquita. ¿Sí? El núcleo más cercano podía ser Riohacha y realmente no es tan grande. Bucaramanga es una ciudad de 1,5 millones de personas, si no estoy mal, área metropolitana. Sí, área metropolitana, 1.200.000, Correcto. 1.400.000. Millón, sí, exactamente. Un proyecto de estos, con cercanía a esta ciudad, puede generar elementos mucho más catastróficos, ¿sí? Por la cercanía a la ciudad, por la ubicación geográfica y por una serie de dinámicas del ecosistema, puede generar unos cambios inclusive mucho más bruscos de lo que se generó en La Guajira y a una escala muchísimo mayor. Creo que ese sería como el mensaje para ofrecer al respecto. Y finalmente, creo que es una pregunta obvia. ¿Usted cree que en el caso de La Guajira, la gran minería del carbón de estas multinacionales con esta dinámica transformó para bien la vida de las comunidades? Es decir, ¿se logró desarrollo sostenible, mejoramiento de las necesidades básicas en La Guajira? No, para nada. Y no solamente hay que ir a estas comunidades para verlo. Pásese por Barranca a ver cuántas horas de agua potable tienen al día, ¿sí? A ver cuántos cortes de luz tienen. Es decir, servicios públicos, eso no... en ese tipo de cabeceras inclusive no hay. O sea, ni siquiera le estoy hablando de las comunidades rurales a las que nosotros fuimos. Estoy hablando de las cabeceras que supuestamente son los que beben de las regalías de esas empresas y realmente no sucede que se vea un avance en esos términos. Y cuénteme usted si no es un indicador bien interesante que hoy por hoy La Guajira sea uno de los lugares de Colombia donde más desnutrición infantil hay. O sea, ya con eso, digamos, usted tiene para reflexionar si de verdad el beneficio de esta región pues sí es acorde con el daño medioambiental que está realizando y con el daño de destrucción de formas de vida que está haciendo. Gracias, Nicolás. Por último, recordemos quién hace parte del grupo de investigación y cómo se encuentra el documental en YouTube, por favor. Claro, bueno, el documental lo realizamos junto con Carmen Fonseca, Jimena Canal y Sebastián Coronado. Y el documental ustedes lo pueden buscar en YouTube, Las Huellas del Cerrejón, ahí les va a aparecer de primeras el documental. Nicolás, en nombre del Comité de Santurbán, de Corporación Antrópica, de Actualidad Santanderiana y de todos los santanderianos, de verdad, muchas gracias por compartirnos esas conclusiones, ese análisis que usted bien hizo, y obviamente invitaremos a todos a que vean ese documental porque nutre mucho esta discusión. Muchas gracias de verdad por su participación. A ustedes, muchas gracias. Bueno, finalmente, para culminar esta segunda sesión de este foro que se llama Los costos ambientales y sociales de la gran minería, y después de escuchar diferentes análisis que nos aportan mucho en esta causa, tenemos un gran invitado para cerrar, un amigo de la casa, Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Andrés, realmente bienvenido. Muchas gracias también por esta nueva ocasión en la que nos encontramos. Y bueno, darle la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación. No, mil gracias a ustedes, Ricardo, y de verdad súper interesante escuchar a los panelistas que me antecedieron. Por supuesto, un saludo a la señora alcaldesa y a su equipo, al profesor Gustavo Wilches Chaux, a Nicolás, a Nelsi, a todos los que estamos aquí esta tarde. Y pues nada, me quedo con reflexiones antes de empezar la presentación de la señora alcaldesa al tema de la justicia social, que es muy importante no olvidarlo, del profesor Wilches, algo que, y me permito citar un texto que escribí que también viene muy a colación, con el tema de que nos estamos convirtiendo en una enfermedad en el planeta. Yo decía, al terminar el libro de Impactos a Perpetuidad, que es justamente el tema que nos convoca, la estrategia de la economía neoclásica de extraer por extraer, consumir por consumir y crecer por crecer es aceptable para las células cancerígenas, pero no para una especie racional. Creo que eso es
digamos que sintetiza bien el tema que estamos tratando, y de Nicolás me quedo con el tema de la comparabilidad y de la compensabilidad, ¿no? Que no es equivalente reemplazar un servicio cultural o una tradición con dinero, porque las personas valoran diferente, y de esa valoración es que depende tanto la comparabilidad como la compensabilidad. Entonces, bueno, con eso, si quieres, comparto pantalla y empezamos. Exacto, Andrés, arranquemos. Muchas gracias, de verdad. Vale, listo. Entonces, Ricardo me ha pedido hoy, y los compañeros del comité, que haga una breve presentación sobre el tema de los costos a perpetuidad. Digamos que voy a pasar muy rápido por el concepto de impactos a perpetuidad, porque es un concepto que ya hemos abordado desde AIDA varias veces en muchas oportunidades, y que estamos tratando justamente de meter en el imaginario colombiano, en el zeitgeist de Colombia. Y básicamente, para recordar, un impacto a perpetuidad, para mí, que soy el autor del libro junto con los compañeros de AIDA, es un daño ambiental que no se sabe cuánto dura, o socioecológico, perdón, que no se sabe cuánto dura, que puede persistir por siglos y milenios, que no se puede determinar cuánto dura, que es diferente. O sea, no se puede tener evidencia de cuánto va a durar, porque simplemente existen muchas variables. Y tercero, que nuestras entidades o nuestras instituciones no pueden gestionarlo, ¿vale? En particular, nos interesa para el tema de la minería la calidad de agua, porque impactos a perpetuidad toda la minería tiene, debido a que se destruyen componentes geológicos que no se reemplazan a la escala de tiempo humana. Pero en el tema del agua es importante decirlo, porque hay proyectos mineros que pueden tener impactos a perpetuidad y proyectos mineros que no, ¿vale? Y les hago un repaso de cómo estamos en Colombia. Pues en Colombia, no hay definición de pasivo ambiental, nos la vienen prometiendo desde el Plan de Desarrollo 2014-2018. Las instituciones no consideran conveniente la definición, y esto me lo han respondido en derechos de petición, cuando no es un término que nos hayamos inventado, es un término que está reconocido internacionalmente por la academia, y que incluso cuenta con prohibiciones en algunos estados de Estados Unidos. Entonces es muy extraño las respuestas. Asumen que la gestión ambiental basta, lo cual es un contrasentido. Si algo va a durar más que las instituciones que se han diseñado para gestionarlo, la gestión ambiental no puede invocarse para contrarrestar este tipo de impactos. No hay régimen de responsabilidad para este tipo de pasivos, también nos lo han respondido negro sobre blanco en los derechos de petición. Y la responsabilidad del operador, en este caso operador minero, cesa con el tiempo, sin importar cómo esté el territorio. Incluso los costos financieros o los seguros financieros que se constituyen terminan 3 años después del cierre, y esa es la única obligación. Entonces nos preguntamos, ¿qué riesgos hay? Riesgos, el primero, una amenaza creciente. Nosotros hemos estado haciendo presas de relaves, ya es un término famoso, o depósito de relaves, que se utiliza en la minería, y que son estas acumulaciones de todo el material sobrante de la explotación al cual se le ha hecho beneficio minero, procesos físicos y químicos de transformación para extraer los materiales de interés económico. El riesgo es creciente. Si ustedes ven esta gráfica, desde inicios del siglo XX hemos estado haciendo cada vez más presas de relaves, y estas presas de relaves implican una amenaza cada vez mayor. Los técnicos y los científicos con los que trabajamos siempre nos dicen, la pregunta no es si las presas de relaves van a colapsar, la pregunta es cuándo, porque estas son infraestructuras humanas y dependen del mantenimiento humano para sostenerse. Ojo, dependen del mantenimiento y se quedan para siempre en el territorio, a menos que fallen. Cuando fallan, evidentemente se va a parte del material del territorio, pero si todo sale bien, a lo que más podemos aspirar es a que se queden para siempre. Y ese mantenimiento tiene costos a perpetuidad, que es de lo que vamos a hablar. Normalmente lo que se hace cuando se genera este drenaje ácido de mina, por ejemplo, que es el principal problema de la industria minera de metales a nivel mundial, es que se colecta el drenaje ácido de mina, se almacena, se le hace un tratamiento, y o bien se devuelve a las quebradas, o bien, como en este caso de la mina de Equity Silver, se almacena en el tajo minero mismo. Pero tengamos en cuenta, de nuevo, el tema de los costos. Hacer una presa de relaves o un depósito de relaves requiere sistemas de monitoreo que teóricamente tienen que estar a perpetuidad también en el territorio para poder vigilar esta infraestructura. Y hacer
o generar este tipo de impactos en calidad de aguas, dependiendo de las características del yacimiento y dependiendo de la escala de la mina, puede ser algo que dure siglos o milenios, y por lo tanto el sistema de tratamiento de aguas debe durar más o menos lo mismo. Y aquí pues quiero hacer un llamado a la gente también de Suratá, en donde va a quedar la presa de Relaves, ¿no? Para siempre. No 10 años, no 20 años, no 50, ni 100, para siempre, ¿vale? Y bueno, para tratar esto se necesitan reactivos, ¿no? Esto es algo químico. Entonces, para neutralizar un drenaje ácido se necesita demandar ciertos materiales. Y por ejemplo, esto que dice aquí en inglés, me disculpo por tener esta diapositiva en inglés, se le adiciona caliza a los efluentes mineros para tratar de subir un poco el pH, es decir, disminuir la acidez, y para una mina como esta de Equity Silver, que produjo incluso un volumen de Relaves muy similar, del orden de 37 millones, muy similar al que produciría Sotonorte, consumió entre 1985 y 2014 4.611 toneladas de caliza. Se le tuvieron que adicionar al agua para hacer el tratamiento, y en este momento es una mina que todavía presenta problemas ambientales. Casos hay por todo el mundo. Casos hay, está la mina Sorman-Landusky, que es una mina ya cerrada, pero que requiere tratamiento a perpetuidad. Esto del tratamiento a perpetuidad, insisto, no es un tema que nos inventemos en AIDA o que me inventé yo en esta publicación. Esto es un tema que se viene manejando desde Estados Unidos, conceptos que son ampliamente aceptados por la ciencia, y este tipo de minas requieren tratamiento de aguas a perpetuidad, ¿vale? Tienen un bono, un seguro financiero de 58 millones de dólares, un costo anual de tratamiento de 2.100.000 dólares, y de fondos públicos, después de que se declaró en bancarrota la empresa minera, porque normalmente estas empresas mineras suelen depender enteramente del yacimiento. Si ya el yacimiento se acaba la empresa. Han gastado 23.600.000 dólares más o menos en el tratamiento de estas aguas. La mina Sierra Kendall, cierre, que se espera que tenga entre 20 y 40 años de tratamiento de aguas, es decir, no a perpetuidad. Los principales problemas son esos dos elementos que ustedes ven ahí. El seguro financiero fue de 1.900.000 dólares sin tratamiento de agua, y entró en bancarrota en 2015. Y la mina Red Dog, que es una de las más, digamos, los ejemplos clásicos de impactos a perpetuidad, además ubicada en un ecosistema altamente vulnerable en Alaska, tiene un bono seguro financiero, escuchen bien, de 562.800.000 dólares. Y allá existe el aseguramiento financiero. Acá en Colombia, la legislación es mucho más débil. Y el costo anual del tratamiento en 2013, según Earthworks, era de 10,5 millones por año. Entonces, calculen la cantidad de dinero que se puede gastar en esto. Y volvemos un poco a la presentación del profesor Wilches Chaux. ¿Por qué y para qué? Bueno, este es un trino de Minesa, que me permito citarlo porque es público, en el cual ellos nos informan que los 6 usos más comunes del oro son la fabricación de celulares, electrodomésticos, computadoras, la fabricación de elementos médicos, para ortodoncia y de tecnología espacial. Bueno, y nos dicen que también, digamos que han entrado un poco tarde en la discusión de la transición. Nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil hemos discutido esto por ya casi 2 décadas, y ellos en este momento están entrando a la discusión, creo que un poco tarde, pero no están hablando de los costos de esta transición, no están hablando de los costos ambientales de la extracción de zinc, de litio, de cobalto y de otros minerales necesarios para hacer nuestras baterías y nuestra tecnología, entre comillas, verde o entre comillas, limpia. Y esto me lleva a una reflexión, y que es una reflexión que quiero compartirle también a todos los colegas y a todos los estudiantes de geología, geociencias, ingeniería de minas, etcétera, y es el tema de la cuestión de escala. ¿Cómo estamos planeando nosotros nuestro metabolismo social? Tenemos que extraer para satisfacer una demanda, pero ¿con base en cuál escenario de crecimiento? ¿Con base en qué niveles de consumo? ¿Tenemos derecho a que haya 80 sabores de gaseosa cuando vayamos al centro comercial? Digamos, ese estilo de vida consumista tan ligado a los países del norte, ¿es sano hasta cierto punto o lo puede tolerar el sistema biofísico? Y si existe una diferencia entre la escala planetaria del sistema biofísico y nuestra escala de consumo, ¿cuál tiene que cambiar? Y es más, ¿cuál puede cambiar? Porque una de estas es inamovible, la otra la podemos cambiar, si bien haciendo algunos
digamos que, sacrificios. Desde ahí nosotros hicimos un análisis justamente también de lo que estaba hablando el profesor Wilches Chaux en el mismo tema, del mercado mundial del oro, porque se nos ha dicho que la tecnología es para donde va el oro, que va para la transición, que van a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero si extraemos más oro. Y bueno, tristemente, como dijo el profesor también, muy poco de de extracción de oro a nivel mundial se va para tecnología. La parte azul de estas barras que ustedes ven acá es lo que realmente se usa en la industria y en la tecnología. El resto, el verde, es para acuñación, el naranja es para productos financieros, el rojo es para joyería, vean para qué estamos destruyendo ecosistemas, joyería, y el gris se va para bancos. Y esto es una, digamos, una figura que abarca desde 2010 hasta el segundo trimestre, perdón, de 2020, y vamos a ver la gran diferencia que hay en 2020. Entonces nos dicen, nos vamos a quedar sin oro, nos vamos a quedar sin computadores, ¿cómo pueden ser tan hipócritas de usar un computador y atacar a la minería? ¿En serio nos quedamos sin oro? En la bóveda del Banco de Inglaterra, solamente en la bóveda del Banco de Inglaterra hay más de 400.000 lingotes, que equivalen a más o menos 200.000 millones de libras esterlinas en oro, suficiente para hacer o 1.000 millones de anillos de compromiso o para cubrir la superficie del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6 veces con hoja de oro. ¿En serio necesitamos extraer oro virgen y sacrificar ecosistemas si ya tenemos todo este oro extraído? Deberíamos cambiar el sistema más bien de uso de ese oro. Y lo otro, las reservas nacionales que tienen los países y cómo se están usando. Estados Unidos tiene más de 8.000 toneladas de oro, Alemania tiene 3.300 toneladas, y de ahí para abajo, cada uno de los países. ¿Deberíamos cambiar un poco el chip o deberíamos pedirle a la tierra que crezca o que produzca más oro para poderlo extraer? Una de esas es posible y la otra de esas es anticientífica. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Y hablemos un poco más del tema. Escogí de los últimos 10 años el año en el cual más se usó para tecnología, 11%, lo tienen ahí en 2010. De resto, ha sido muy constante, 7%, 8%, y en 2020, 7%. Y ustedes ven el crecimiento de esa torta en la parte naranja. Esos son los productos financieros, debido a la crisis de la pandemia que nos ha llevado. Se ha consumido muchísimo menos de joyería, pero a cambio se ha recurrido a el sistema financiero como reserva de valor. Eso es para lo que se usa el oro, no se usa para cosas vitales. Y otra cosa peor, no lo estamos solamente extrayendo en mayor cantidad, sino que estamos reciclando menos. Miren esta curva de cuánto oro reciclado, lo que está en verde, se utilizaba en el mundo y cuánto es la producción, incorrecto decir producción, extracción de las minas a través del tiempo. Cada vez extraemos más, cada vez reciclamos menos, es decir, el impacto ambiental se está multiplicando año a año. ¿Será que uno como geólogo en buena conciencia puede trabajar por aumentar esta brecha? ¿O puede trabajar, como dice el profesor Wilches Chaux, para embambarnos, para hacer relojes de oro o zapatillas de oro o lo que sea, que tiene un poco más que ver con la estética narco a la que estamos acostumbrados tanto en este país, pero que creo que es algo que tampoco deberíamos favorecer? ¿Será que en buena conciencia podemos hacerlo o tenemos que pensar a dónde vamos a dirigir nuestra carrera? ¿Y será que hay límites? También es otra cosa que me pregunto. ¿Habrá algún límite más allá del mercado? Pues les cuento que ya estamos llegando a la minería oceánica. Ya una subsidiaria de Lockheed, como ustedes pueden ver en su pantalla, está pidiendo, Lockheed Martin, que es uno de los más, digamos, de los gigantes de la industria aeroespacial, está pidiéndole a todos los países que por favor se pongan de acuerdo en la minería oceánica, de fondo oceánico, porque ellos necesitan. ¿Y saben por qué necesitan? No porque el cobalto, el níquel se estén acabando en los continentes, sino porque Lockheed Martin le vendió misiles a Taiwán, a China le incomodó, entonces no le volvió a vender metales a Lockheed Martin, y por eso ahora quieren ir por los océanos del mundo. Entonces, esto es de tantas variables, hay consideraciones geopolíticas y de otros, digamos que niveles, que no estamos viendo que haya un límite, que como especie nos pongamos un límite, que es algo que incluso cito aquí al profesor Martínez Alié, que están
en una serie de webinarios muy interesantes los sábados también en las mañanas con la Universidad del Valle, y es que la libertad no es la libertad de hacer lo que uno se le dé la gana, sino de ponerse límites. Y creo que como especie tenemos que empezar a pensar en los límites. Los dejo con dos reflexiones finalmente. Uno, primero hay que centrarnos en el enfoque preventivo y no reactivo desde la ciencia y desde la técnica. Desde que hemos hablado del tema de impactos a perpetuidad en Colombia, algunos gremios se han visto amenazados y han hecho eventos que yo celebro, pero que se enfocan en lo que pasa después de que se hacen las minas. Nosotros nos estamos enfocando en lo preventivo, en lo que pasa antes de que se haga la mina, en la calidad de los estudios de impacto ambiental, en la calidad de la predicción de calidad de aguas y en el hecho de que en Colombia y en muchos otros países no existen estándares para los modelos hidrogeoquímicos que se requieren para decidir si algo tiene impactos o no a perpetuidad. Esta es una foto de San Francisco. También quería traer la colación como el profesor Wilches Chaux. Ahí están las oficinas principales de AIDA y no es un atardecer idílico lo que estamos viendo. Eso es como se ve la ciudad 24/7 en el contexto de estos incendios que están ocurriendo en este momento. Y la reflexión final, que ya la hice y que quiero reiterársela sobre todo a los estudiantes de geología, de ingeniería de minas, etcétera. ¿Será que el único límite de cualquier actividad económica debe ser la demanda? ¿O será que debemos ponernos otros límites también para nuestro ejercicio profesional desde la ética y desde el contexto que estamos viviendo? Que no somos la generación anterior, estamos ante una realidad diferente, hay que aplicar herramientas diferentes para solucionar las crisis. Entonces, con esto los dejo y quedo muy atento a tus preguntas, Ricardo. Mil gracias. No, muchas gracias, Andrés. Realmente pero muy enriquecedora tu presentación. Te hago una primera pregunta, porque evidentemente no faltará quien diga que las imágenes que utilizaste de los casos de ejemplo de minas que evidencian los costos que tienen los daños a perpetuidad son minerías de tajo o de proyectos de minería a cielo abierto. A veces se suele pensar que como es minería subterránea, entonces como cuando uno esconde la basura debajo de la cama para que se vea ordenada, limpia la casa. Quisiera que precisáramos qué son los daños a perpetuidad y un poco aterrizado al proyecto de Minesa en nuestro departamento, ¿cuáles serían esos daños a perpetuidad? Vale, el problema mayor con el tema de impactos a perpetuidad es que en Colombia no tenemos el concepto. Nosotros tenemos el concepto de impacto residual, tenemos el concepto de impacto a largo plazo, etcétera, pero los impactos a perpetuidad son impactos que pueden durar, y de una vez le hago la aclaración a las personas que preguntaron mucho desde el sector extractivista, impactos que exceden la capacidad de las instituciones o que exceden la vida útil de las instituciones que nosotros tenemos para gestionarlos. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Ambiente. Un impacto a perpetuidad que dura 2000 años lo puede gestionar un Ministerio de Ambiente. Es más, nuestra república tiene poco más de 200 años. ¿Será que es viable pensar en esto? Si se llegara a generar, y aquí está el gran problema, los EIAs en Colombia no incluyen provisiones sobre impactos a perpetuidad en calidad de aguas. Es decir, no nos dicen en este momento, más o menos entre el año 50 y el año 52 después del inicio del proyecto, ya la calidad del agua va a mejorar y no va a requerir tratamiento de aguas. Eso no está en ningún lado en los estudios de impacto ambiental. Entonces la pregunta, y aprovechando que tenemos a la alcaldesa aquí, es ¿quién va a pagar esos impactos? ¿Los va a pagar Suratá? ¿Los va a pagar California? ¿Va a haber un problema entre Suratá y California porque a Suratá le están dejando el depósito de relaves secos y lo tendría que pagar California porque le den la plata a ellos? O sea, la CAR no sabe el Ministerio de Ambiente. Nosotros, como digo, todo esto ha sido construido a través de respuestas a derechos de petición, y la verdad es que el Estado colombiano nos dice, mire, ni sabemos cómo manejarlos, ni tenemos un régimen de responsabilidad. Así que vamos a hacer los proyectos y a medida que avancen vamos a ir viendo. Bueno, Estados Unidos lleva décadas haciendo eso, y estados tan ultramineros como Colorado han decidido prohibir todos los proyectos que no puedan demostrar que no van a generar impactos a perpetuidad. Y finalmente una pregunta muy asociada a otro argumento que es, suele escuchársele mucho a los defensores de este tipo de proyectos, que además los venden como
las posibilidades de la reactivación económica. Y cuando no hablan de reactivación económica dicen, no, pero es que ustedes los ambientalistas están por la búsqueda de energías limpias. Y resulta que construir los paneles solares, las turbinas, requieren la minería, la gran minería y estos proyectos de gran minería que nos están vendiendo. Quisiera que comentáramos un poquito eso. Está muy asociado, pero quisiera no desaprovechar esta oportunidad para aclarar eso también, Andrés. Claro que sí. Efectivamente, algunos investigadores, por ejemplo, hacen una proyección de la demanda de cobre con un aumento de 250% a 2050, más o menos. O sea, la transición energética nos está llevando también a un aumento del metabolismo social y del extractivismo. Pero entonces ahí viene la pregunta que yo me hacía en las diapositivas y es ¿a qué escala? O sea, ¿qué sociedad queremos alimentar? ¿Cuántas personas van a vivir en esa sociedad? ¿Qué nivel de consumo vamos a tener? Algunos teóricos de agronomía dicen que el planeta puede soportar hasta 12.000 millones de personas, digamos, sin colapsar, si nosotros tuviéramos otros tipos de producción y comercialización de alimentos, por ejemplo. Eso es de la agronomía. Pero realmente, si nos ponemos a ver, pues las economías no funcionan así. Las economías tienen costos de coordinación, costos de transacción, etcétera, que no hemos podido superar. Entonces, evidentemente, la transición energética va a requerir de muchísimos minerales, muchos más, pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos reciclando? ¿Qué tanto se necesita? Y lo que vemos es que se están proponiendo proyectos a la topa tolondra. En Ecuador los quieren llenar de minería de cobre, en Chile están expandiendo la minería de cobre, en Brasil la minería de hierro, en Colombia la de oro, y esa minería puede incluso exceder la demanda futura. Entonces, deberíamos hablar de la coordinación entre todos estos proyectos para decidir qué tanto necesitamos. Obviamente, el problema es que en una economía de mercado y en una economía neoliberal, pues no se puede hacer eso. La iniciativa privada, valga la redundancia, prima sobre absolutamente todo. Entonces es imposible llegar a estos niveles de coordinación para establecer una escala en la cual podamos tener equilibrio con el planeta. Entonces, sí se va a generar, pero muéstrenos por qué Colombia, que es un país que tiene el 64% de los páramos del mundo, entre el 49 y el 64, dependiendo del autor que citemos, tiene que es este, para generar estos minerales, o cuál va a ser el beneficio más allá del dinero y cuáles van a ser los costos después del cierre de las minas. Ahí creo que terminaría yo la intervención. Andrés, muchas gracias. Realmente tenemos muchas cosas por muchos argumentos cada vez más para decir que este tipo de proyectos, primero, hay que discutir el modelo que representan. Seguramente en alguna sesión de estos foros explicaremos también la diferencia entre extractivismo y hacer minería, que pues como bien lo comentaba el economista Mario Valencia en la sesión anterior, pues los seres humanos hemos hecho minería casi que en toda nuestra historia, ¿cierto? Pero es muy diferente al modelo que pues, tú bien lo explicabas y seguramente habrá espacio para profundizarlo. De verdad, muchas gracias y a todos nuestros panelistas, a la alcaldesa de California, al profesor Gustavo Wilches, a Nicolás, Andrés, de verdad, desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo Santurbán, desde Corporación Antrópica y desde Actualidad Santandereana, muchas gracias por este espacio de profundización de argumentos. Hasta una próxima oportunidad y recuerden compartir este foro y enviárselo a sus amigos y contactos. Muy buena noche y muchas gracias para todos.